Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un video con respecto a la representación de nuestros modelos con los recursos de 3ds Max. En este caso, así como tenemos nuestra imagen, puedo ponerle una vista en superior. Aquí tengo un elemento ya prefabricado, pero vamos a aprenderlo a hacer desde cero. Y lo que primero tenemos que hacer es ubicar nuestra herramienta Render Setup, que es realmente nuestro gestor de render. Y al abrirlo, es importante ubicar hacia qué vamos a dirigir nuestro render. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar una producción para un render de presentación, el cual lo podemos aplicar, pero no nos va a dar una previsualización, mientras que nosotros vamos a utilizar por lo pronto un modo llamado Active Shade Mode, el cual nos va a permitir realizar un render de previsualización con muy buena calidad, con el cual vamos a poder también ver de manera simultánea la aplicación de los materiales, la aplicación de la luz, la aplicación del entorno. Y en este modo, al activarlo, Active Shade Mode va a trabajar de esta manera. Ahorita no vale la pena mirar todos, porque no es el objetivo del video. Sin embargo, yo les recomiendo que utilicemos Active Shade Mode. Y en este caso tenemos un renderer, que es el motor de renderizado, motor de representación, donde evidentemente aquí se ve 4. Es muy posible que quienes no tengan instalado V-Ray pues no salga. En este caso más bien no es posible, es un hecho. Casi todos los que tengan la versión 2018 van a tener Artsrender, Scanline y Arnold, mientras que V-Ray, si no se tiene instalado, no va a salir. Pero es importante también tenerlo básicamente instalado si queremos ser unos profesionales en esto y conocer diferentes herramientas que nos van a permitir conocer otros modos de representación para aplicar un fotorrealismo y una realidad virtual totalmente de alta calidad. Sin embargo, en este caso vamos a ocupar el primer recurso que tiene 3ds Max desde la versión 2017 a la 2019, y que en este caso, como lo reitero, en el 2018 vamos a utilizar Artrender. Bueno, es muy importante tener activado Active Shade Mode y Artrender. Y aquí abajo es muy importante considerar que aquí en Common, aquí abajo, el Output Size, que es el tipo de salida, tenemos un render personalizado con un tamaño de 640 x 480 considerando esta plantilla. Aquí hay 4 plantillas que están ya preestablecidas por 3ds Max. Sin embargo, si yo quisiera un tamaño mucho más grande, lo puedo hacer partiendo de este modo. Yo puedo cambiar aquí 1200 por 1200 píxeles y lo podemos hacer. Por ejemplo, aquí cambia mi tamaño y aquí se observa. ¿Esto por qué se observa? Porque yo estoy utilizando precisamente un visualizador de mi render como tal va a salir, que es el Show Save Frame. ¿Cómo lo obtuve? Esto precisamente aquí en el top, clic derecho, y aquí Show Save Frame lo quito y la pantalla se ve grande. Si yo lo pongo en Show Save Frame, es exactamente el espacio que tiene el tamaño de mi render. Por eso en este caso se observa cuadrado, porque tiene 1200 píxeles. Sin embargo, al utilizar 640 x 480 ya se ve en el rectángulo, donde son 640 píxeles a lo largo y 480 a lo alto. Y bien, esto se va a ocupar con ese tamaño básico para que no tarde mucho nuestro render y que lo podamos ver de alguna manera mucho más sencillo. Y aquí en Artrender tenemos la calidad del render. Nosotros podemos utilizar un mínimo, pero va a salir muy malo, con una calidad muy deficiente, mientras que High o máximo va a ser de los mejores y es donde vamos a obtener renders de muy buena calidad. Bueno, en este caso yo lo voy a dejar aquí en X-High, no le voy a mover nada. Por lo pronto aquí lo vamos a dejar y lo vamos a minimizar. Hay que recordar esto queda igual y aquí también queda. Bueno, una vez que esto ya está configurado, vale la pena minimizarlo para posteriormente, aquí en Create, vamos a generar una caja donde nos vamos a alejar ya considerando que tenemos nuestro sistema de unidades configurado, como en los videos anteriores. Aquí me alejo y pues yo lo puedo hacer en la caja de este ancho. Vemos que mide 20.000 por 50.000 y aquí le podemos poner, pues no sé, igual muchos 50.000, ¿no?
Si le ponemos perspectiva, aquí está nuestra figura y pues nos damos cuenta que está demasiado alto. Aquí tengo una simulación, vamos a ponerle aproximadamente unos 15.000. Y exactamente así como lo tengo, bueno, puedo poner unos 20.000. Exactamente así como tengo esta figura, bueno, aquí pongo activo siempre en estándar o en mi modo de visualización. Edge Faces. ¿Para qué? Para poder ubicar mis aristas. En este caso le doy un clic derecho, lo convertimos a editable poly, y al convertirlo en editable poly voy a destruir este polígono con Supreme, selecciono Supreme, y al tener esta figura ya con el Edge Faces, si yo se lo quitara, vemos que nos observa, al Edge Faces se lo ponemos para ubicar exactamente lo que vamos a hacer, y aquí selecciono el Edge y este filo lo vamos a tener aquí considerándolo. Bien, aquí abajo tenemos precisamente las herramientas del editable del Edge, y en este caso vamos a utilizar un chamfer donde podemos ocupar precisamente el chaflán que nosotros queramos hacer. Le podemos poner unos 6.000 aproximadamente, y aquí podemos trabajar en promedio el número de segmentos. Puedo utilizar 24 segmentos, y exactamente de esta manera yo lo que obtengo es una curva a manera de un horizonte donde nos vamos a acercar y lo vamos a tener muy grande. Como ustedes observarán, yo aquí tengo ya un horizonte previamente hecho que se está trabajando, y bueno, este pues ya pasa a ser relegado y vamos a utilizarlo en lugar de este. Es exactamente lo mismo, y lo que vamos a crear dentro de este mismo, o sea, en este mismo horizonte, aquí está una previsualización para que ustedes lo tengan, pero lo importante es que nosotros vamos a generar aquí en nuestra vista, pues aquí vamos a ubicar nuestro wireframe override, que es nuestra vista en alambre, y al utilizar nuestro wireframe override vamos a generar dos figuras. En este caso vamos a hacer create, vamos a generar una esfera exactamente como la que tenemos aquí, y posteriormente nos vamos al extender primitives, y donde tenemos torus knot vamos a generar un torus knot donde cada uno va a tener precisamente estas medidas. Cada esfera va a tener, por ejemplo, 100, y este va a tener aproximadamente un radio de 64 por un radio de 15. Y bueno, aquí tenemos una esfera que vamos a hacer mucho más grande. Podemos hacerla de 300 o de 500, pero ahorita vamos a entender para qué vamos a utilizar esta figura. Lo importante de este elemento es considerar que una vez que tenemos estas figuras, tenemos que entender cómo se maneja ArtRender y cómo se representa. En ese sentido, lo que nosotros vamos a seleccionar aquí es pues ya nuestras figuras, pero es muy importante que nosotros desde aquí, desde esta herramienta Material Editor, encontremos ya nuestro Material Editor, y tiene diferentes modalidades. Por ejemplo, aquí es como si no tuviera nada el material, y vamos a mandarlo precisamente a un modo compacto, donde tenemos precisamente una lista de materiales que aquí se observan por previsualización, porque ya los tengo previamente fabricados. Sin embargo, vamos a aprender a realizarlos el día de hoy en este video. Y bueno, aquí al alejarme nos damos cuenta que es muy probable que nosotros nosotros vamos a encontrar nuestro gestor de materiales exactamente con estas esferitas que se llaman slots, y nosotros los vamos a ubicar precisamente en modo estándar. Es muy probable que nosotros lo tengamos así en modo estándar, y lo que vamos a hacer es cargarlo precisamente a un modo donde ocupemos un material que nos permita visualizar en modo ArtRender. El material que vamos a usar para los ArtRender van a ser los physical o physical materiales, que en este caso son los materiales físicos, que los elegimos aquí. Materials, Autodesk General,
Y aquí vamos a irnos a generar Physical Material, y exactamente donde yo elijo cada esferita que yo elijo, por ejemplo aquí este está en Standard, aquí vamos a ocupar diferentes elementos. Entonces cada material que nosotros elijamos, por ejemplo, lo vamos a activar como Physical Material y en él mismo vamos a trabajar. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un slot normal, tenemos el Standard y aplicamos un Physical Material, y por ejemplo aquí dice Background. Esto es para generarle un fondo a nuestro material y poder conocer sus características. Este material, de alguna forma, tiene una previsualización que nosotros lo podemos activar precisamente desde este Choose Preset, que es precisamente elegir la plantilla de material que nosotros queramos, y en este caso tenemos una gran cantidad de materiales que podemos elegir y que se pueden realizar. En este caso utilizamos el Glossy Paint o el Satin Paint, dependiendo la brillantez que queramos. Por ejemplo, aquí yo voy a utilizar un modo satín, y este modo satín nos los da por defecto con este color, y aquí en el base color o en el base color podemos modificar sus colores de acuerdo a las características que nosotros lo queramos. Si nosotros lo queramos en este tipo de magenta, lo podemos realizar, o lo queremos precisamente todo blanco, podemos elegir aquí el color del material, y en ese sentido pues yo cierro el cuadro, y lo que voy a hacer es precisamente seleccionar con una ventana de selección únicamente la curva que hicimos, bueno, en la superficie, y estos dos materiales, y yo les voy a activar precisamente este material. ¿Cómo? Lo selecciono. Si yo le doy doble clic al material, se va a abrir independiente, y yo lo puedo agrandar para mirar sus características. Sin embargo, en este no es el caso. Lo vamos a seleccionar, y aquí vamos a asignar el material por selección. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tengo seleccionado ahorita nada, no me va a cargar el material. Si yo selecciono lo que quiero seleccionar, es decir, el piso y las dos figuras, yo lo voy a hacer con una ventana de selección, o en su defecto puedo seleccionar uno, y oprimiendo la tecla control puedo seleccionar los tres. Aquí activo, selecciono el material que quiero aplicar y asigno el material por selección. En este sentido ya tengo el material por selección, y lo que voy a necesitar aquí para poder realizar una primera representación es minimizar este material, este cuadro de materiales, y en ese sentido lo que vamos a hacer es ubicar aquí en Create una cámara, precisamente clic, y tenemos tres tipos de cámaras, que es una cámara dirigida, una cámara libre y una cámara física. Nosotros, como estamos utilizando materiales físicos, con ArtRender va a funcionar con cámaras físicas, es decir, con cámaras que van a funcionar por medio de un obturador que nos va a dar iluminación, y al seleccionar Physical Cámara, yo puedo dar el clic de mi origen de cámara, y aquí tengo el objetivo hacia donde voy a dirigir la cámara. En ese sentido, tengo la cámara, y lo que vamos a hacer precisamente aquí es seleccionar aquí en el top, y vamos a darle cámara, y como tenemos la cámara 1, que es la Physical Cámara, la vamos a activar, y en ese sentido voy a cambiar mi modo de visualización a un Default Shading, y yo puedo hacerlo precisamente con el scroll oprimido, y puedo manejar ya el control de la cámara, y aquí abajo puedo tener precisamente el control de la figura, perdón, de la cámara sobre las figuras, y precisamente aquí podemos utilizar la perspectiva o el orbit para poder trabajar la cámara como si fuera precisamente la perspectiva en la que la queremos tomar. En este caso yo voy a acercarla y voy a tener estos dos materiales, perdón, estos dos objetos. Hay que recordar que les puse un mismo material a las tres cosas, y al aplicar un Active Shade en Render, lo que vamos a obtener es precisamente un modo de material donde vamos a aplicar precisamente un renderizado, que en este caso está generando ya su visualización, y vemos que nuestro render se observa aquí bastante granulado, y es precisamente
parte del trabajo que está generando 3ds Max y también la potencia de la computadora. ¿Cómo tengo activado esta escena? Esta escena en primera instancia se activó toda blanca y aquí se observa un haz de luz. ¿Por qué? Porque la esfera que habíamos dicho que iba a ser de 500. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esta esfera? Aquí lo que vamos a hacer precisamente para poder darle una emisión a este material, en general, y buscamos Physical Material. Aquí en el caso del Physical Material me acerco y lo que hago es seleccionar el material, le doy doble clic y esperamos que aquí del lado derecho aparezca que las diferencias pues las van a entender únicamente practicando y viendo que en algunos tenemos los botones mucho más sencillos de encontrar que en otro modo. Y asignar material por selección. Aquí se le asigna el material, luz, y entre más grande sea la esfera, la luz va a irradiar mayor. Aquí, por ejemplo, yo lo puedo poner en modo compacto. Yo puedo poner aquí un Physical Material nuevamente. Esperamos a que cargue en el modo compacto. Yo lo puedo cambiar aquí a blanco. Physical Material consume muchos recursos. Y es exactamente lo mismo que acabamos de hacer ahorita. Entonces aquí voy a minimizar mi material. Y aquí, si nos damos cuenta, ya tenemos precisamente la esfera, donde si la ponemos en vista, el render, pero como yo lo minimicé, aquí lo que hacemos es abrir nuevamente nuestro render y entender, por ejemplo, que si ponemos y al seleccionar con la letra C la cámara, aquí mi render va a cambiar y vemos como de manera simultánea mi render ya cambió y vemos que aquí ya se empieza a iluminar precisamente de este lado donde coloqué la esfera y vemos también cómo está trabajando. En este caso, por ejemplo, lo que voy a hacer es bajar un poco la calidad del render para que no tarde mucho en el video, y lo que hacemos es darle un poco de mala calidad, pero con el objetivo, nuevamente el render, con el objetivo de poder entender que el render no genere tantos problemas y que podamos verlo para determinar con qué calidad lo vamos a dejar. Entonces aquí ya lo minimizo. Aquí ya tengo la luz que yo necesito. Y bueno, ¿qué voy a hacer aquí?
Por ejemplo, yo tengo mi material, aquí saco mi material, y si observamos, yo aquí tengo varios materiales que ya, y si tomamos en consideración que aquí tenemos una visualización en Art Render, precisamente podemos entender cómo poder lograr hacer un metal, cómo poder lograr hacer estas apariencias como cristal y precisamente como la madera. Y finalmente tomar en cuenta cómo poder hacer nuestro su fondo, totalmente todo. Y aquí en el base color, por decir, yo le voy a cambiar el color, por decirlo así. Aquí el color ya se cambió. Y por ejemplo, si aquí yo selecciono mi esfera nuevamente y le asigno este material, es muy probable que me salga este cuadro. ¿Por qué? Porque aquí me pregunta si lo quiero reemplazar o lo quiero renombrar. Como es otro material, yo lo voy a renombrar y le voy a poner pues rojo. Le ponemos que sí, ok. Y exactamente el material aquí ya se acaba de aplicar. Ahora, hay que recordar que este material lo elegimos de acuerdo a la característica que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí le pongo que sí y vemos cómo las características del render empiezan a cambiar totalmente y nosotros le podemos dar un tipo de frosted glass, que es un tipo hielo. Y aquí, por ejemplo, podemos utilizar este glass solid, que es como tipo agua o como tipo cristal de lo que habíamos hablado hace un momento. Es decir, un cristal ya con densidad, donde podemos utilizarlo también como característica de agua. Entonces aquí, utilizar nuestro preset nos va a dar precisamente la característica de utilizar un, eh, un cristal. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a poner aquí el cristal, que es ligero, lo cambiamos y exactamente aquí el material ya lo apliqué y ahora lo voy a aplicar a la selección de la esfera. Está seleccionada la esfera, hay que recordarlo, si yo le quito la selección no funciona. Voy a seleccionar la esfera y aquí lo voy a renombrar. Le voy a poner cristal 1, por decirlo así. Y en este caso vemos que el cristal aquí está cambiando y podemos cambiar su base color
estándar. En el caso del material estándar es un material prácticamente sin las mismas propiedades del Art Render. Entonces en este caso utilizo un estándar y al aplicar el estándar precisamente aquí abajo y exactamente lo que vamos a hacer es únicamente ubicar el tipo de proyecto que quiero buscar aquí y en este caso me voy al Equinox y genero el mapa que yo quiero. Esto lo puedo aplicar desde el material que yo quiero ubicar. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Yo puedo minimizar esto o lo puedo hacer el material. Para esto, cuando cargamos un estándar, siempre hay que regresarlo a su estado normal, que es el default, para que mencione como estándar y aplicamos el material por selección. Aquí como lo acabo de aplicar, se acaba de poner, pero ¿por qué el material se ve así? Porque finalmente el material, al aplicarlo, ¿qué quiero decir con esto? Aquí lo que voy a hacer es salirme de la vista, le voy a poner un top y lo que voy a hacer es ponerle perspectiva. Y aquí vamos a aplicar. Vamos a poder ver el material desde la escena. Y si nos damos cuenta, aquí a este objeto yo le apliqué un WMAP. En modo gizmo podemos ubicar que este material al por ejemplo, si yo lo cambio en X, se cambia horizontal, se cambia en Y, se cambia vertical y en Z igual. Entonces, lo que hacemos aquí es darle a la cámara ya la característica de nuestro render y vemos cómo ya cambió el material. Ahora bien, voy a minimizar, voy a abrir nuevamente mi material aquí y hay que recordar que teníamos precisamente este material. Ya se aplica. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos aplicar nuestro modo metal, por decirlo así, lo cambiamos y exactamente aquí estamos obteniendo un modo silver que es cuasi espejo, o en su defecto también podemos aplicarlo desde un, por ejemplo, satin silver, podemos, que es un metal pulido, y podemos obtener pues muy buenos resultados dependiendo del tipo de metal que queramos hacer. Por aquí yo les recomiendo que y el resultado precisamente va a ser algo asociado con lo que estamos viendo aquí. Donde, por ejemplo, yo cómo le puedo aplicar este color plástico a este objeto. Bueno, aquí yo tengo mi color, minimizo un poco mi render y exactamente lo que hago es seleccionar. Vamos a minimizar, quitamos la selección y voy a seleccionar, abro mi material y en este caso selecciono este, lo asigno y vamos a ver cómo inmediatamente el render cambia su instancia y por ejemplo este yo lo puedo
que nosotros le queramos dar. Por eso es conveniente que esto se haga siempre de manera pequeña, y ya una vez que lo tengamos de manera pequeña, pues voy a decirle un hide all. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo aquí oculto es precisamente el banco, y lo que voy a hacer es seleccionar hide selected. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo organizar ya cómo va a ser la visualización de mi objeto, y voy a aplicarle precisamente ya el vamos a maximizarlo y lo vamos aplicando. Por ejemplo, aquí yo voy a aplicar los y darle un nombre, darle group, y aquí lo pongo un nombre y decimos que sí. Solamente de esa manera lo podemos activar, y de aquí, por ejemplo, selecciono el objeto y utilizo precisamente el preset que hice al principio de un plástico, lo activo nuevamente, y al ir a mi render nos damos cuenta que ya se comienza a renderizar. En ese sentido, el resultado de este render es precisamente lo que estamos viendo aquí. Aquí se ve de mala calidad porque precisamente no estoy trabajándolo exactamente a todo lo que da. Sin embargo, lo que voy a hacer es precisamente cerrar mi objeto. Yo lo puedo guardar como una prueba. Yo lo que les recomiendo es cerrar el archivo, cerrar totalmente el archivo, y por ejemplo en este caso yo voy a abrir precisamente mi prueba Arnold. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Bueno, lo que tenemos que hacer es cerciorarnos que nuestro render setup tenga una característica. Es decir, al darle clic a mi render setup o a mi render setup, tengo el Active Shade Mode, pero ahora en lugar de tener Art Render, tengo Arnold. Al aplicar Arnold, tenemos exactamente la misma característica. Yo voy a quitarle el modo Bounding Box, que lo podemos dejar así, pero yo lo puedo dejar en Wireframe. Y exactamente voy a ubicar un render para que me pueda dar la visualización en Art Render. Aquí cabe destacar que el render se puede guardar también de diferentes características. Aquí le voy a dar clic a mi render setup. Vamos a esperar a que trabaje un poquito. Y aquí, por ejemplo, vemos que la resolución, sin embargo,
yo estoy ocupando la manera básica, que es un tamaño 640 x 480, y no lo estoy afectando. Aquí tengo un render precisamente activo de esta forma. Y con modo Arnold y ocupamos Surface Standard Surface. Estos Standard Surface se van a aplicar en el modo Arnold. Ajá. El Arnold a todo. Y si nos damos cuenta aquí, ya mi render cambió nuevamente. Por ejemplo, aquí los papeles van a cambiar porque la cantidad del brillo de un material Arnold va a variar precisamente desde la reflexión. Si yo, por ejemplo, lo dejo en reflexión o le pongo el va a ir cambiando las características del material y aquí va a ser reflejante. Ajá. Ahora, si yo le pongo OK y aquí en el, por ejemplo, en el modo base color, si yo lo cambio ambiente, ya se cambió y vemos cómo totalmente todo se refleja. Cabe destacar que aquí lo que yo estoy utilizando en el rendering, en el environment, estoy utilizando precisamente un mapa. Si yo le doy clic a este mapa, yo le puedo dar un bitmap, un mapa que me pueda dar precisamente un fondo que puedo elegir desde un HDRI o hasta otra modalidad donde precisamente yo puedo activar este modo. En este caso yo tengo aquí mi HDRI y lo puedo utilizar precisamente como una luz de estudio, se carga y en ese sentido trabajamos precisamente el render. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Aquí tiene cargado el bitmap, se utiliza de esta manera, está, y ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos este tipo de brillos donde voy a cambiar nuevamente el color. Modo de material, nuevamente Arnold, con el Surface Standard. Y aquí lo que se hace precisamente es mi pura esfera. Y esta esfera la voy a cambiar en el base color. Lo voy a cambiar nuevamente a rojo. Y este que lo dejo en blanco, lo voy a activar. Es una diferencia, pero por ejemplo, aquí voy a ocupar nuevamente otro material, Arnold, donde voy a utilizar Surface. Vamos a pensar que yo le voy a aplicar precisamente aquí abajito una reflexión total, metal, vamos a ponerle 1 o
y aquí vemos que ya se está aplicando un tipo de metal, ¿no? ¿Qué pasa si yo y vemos que está trabajando de manera diferente? Ajá. Aquí estoy utilizando con un modo de reflexión, a todo lo que da, con el 1. El metalness, por ejemplo, podemos dejar totalmente en 0. Es lo que pasa. Lo dejamos en 1 y ya lo estamos generando metal. Ahora, si este metal lo queremos hacer todavía y esto va a ir cambiando dependiendo de las características que nosotros le queramos ir dando. En este caso, y el resultado precisamente que obtenemos en este tipo de render lo vamos a poder obtener aquí exactamente estamos viendo aquí. Por ejemplo, vamos a trabajar es exactamente esta parte que estamos viendo, que es lo que hice únicamente mover el color del base y cambiarlo. Lo voy a regresar a su color blanco. Aquí ya lo tengo. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, aquí me voy a regresar exactamente a esta parte. Y aquí voy a aplicar un modo estándar, Standard Surface. Y se le puede aplicar precisamente y puedo obtener el bitmap que yo quiero. Le doy doble clic y aquí se obtiene. Y es cualquiera de estos. Y lo tengo que conectar precisamente al base color. ¿Para qué? Para que al seleccionar precisamente el fondo y al tener mi material, yo le puedo agregar precisamente el material y vemos cómo ya empieza a actuar el material de esta manera. Y aquí, por ejemplo, ya podemos obtener características como la que estamos viendo aquí. Lo que podemos hacer aquí es cambiar totalmente este en ceros e irnos aquí abajo en la transmisión y aplicamos 1. Obviamente aquí en el metalness vamos a e incluso desde el base color del transmission podemos trabajar un plástico de color y aquí estamos dándole un tinte al material.
este material, yo puedo utilizar un bitmap con madera, por decirlo así. Yo puedo desconectar incluso este material. Yo le puedo aplicar, por ejemplo, un mapa general, bitmap, y puedo aplicar una madera. Se le da clic. ¿Y qué pasa si conecto esta madera aquí? Bueno, aquí lo que podemos hacer es precisamente seleccionar el objeto. Y aquí lo que voy a hacer es aplicar, por ejemplo, en este caso la madera. Y el objeto se está convirtiendo en madera. Y el protocolo exactamente utilizar la misma característica que voy a hacer. Tengo mi banco o sea, yo armé este archivo y me lo quiero traer. Lo importante es darle un import, ubicar el merge y aquí en mi carpeta me voy al Equinox. Lo tengo seleccionado por grupo. Me voy a la vista top, busco mi objeto y lo acerco precisamente al objetivo de la cámara. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Selecciono lo que no necesito, high selected, y vemos este punto. Este punto no es nada más ni nada menos que un Arnold Light. ¿Cómo se obtiene este Arnold Light? Este Arnold Light nosotros lo vamos a ubicar precisamente desde el Lights y utilizamos aquí el Arnold Light y lo generamos exactamente aquí. Aquí tenemos su tamaño en Quad X, aquí le podemos dar los tamaños que requerimos y de esta manera podemos ubicar la luz del objeto y al darle cámara tenemos ya nuevamente el banco. Aquí el banco lo selecciono, lo puedo ubicar en el espacio, abrimos el render y aquí lo que observamos es precisamente esto. ¿Qué vamos a hacer? Aquí lo voy a cerrar ligeramente un poco. Un foco aquí. Lo desagrupo, más bien lo abro, no lo desagrupo, lo abro, open. Y aquí abro mi material con la letra. Si yo tenía un metal por acá, puedo seleccionar este. Por ejemplo, si yo no tenía mi metal, lo puedo volver a hacer. Lo que hacemos aquí, seleccionamos nuestro objeto. Aquí le voy a poner una manera de verlo con wireframe para poder cerciorarme que lo tengo seleccionado. Y aquí lo que hago es seleccionar mi material y aplicar precisamente el color que yo quiero. Vamos a hacer aquí, aplicar lo que les había comentado. Aquí tenemos un metalness, le ponemos el 1, lo seleccionamos y aquí ya tenemos el metal, mientras que este también
lo aplico. Un material blanco, o yo puedo utilizar otro material. Nuevamente uno nuevo, Arnold Surface, Standard Surface, y aquí lo que vamos a hacer es característica que estamos viendo aquí. Hay que recordar que cómo nos da el brillo aquí el material. Entonces, este es mi material rojo, menos brillante. Me voy a la reflexión y le bajo color. Y esto va a ir cambiando mi brillosidad. Y de alguna manera, si yo le pongo aquí 0, de esta forma, con madera más brillante. Y bien, bueno, en esta parte final vamos a nada más a recapitular que, bueno, aquí se le adquirió un material a este banco. Hay que recordar cierro el grupo totalmente y finalmente al tener precisamente aquí las características de mis herramientas, aquí tengo el render aplicado y finalmente si yo no muevo nada y ya quiero que el render se quede así, vamos a dejarlo terminar, donde aquí ya tenemos la medida que es de 640 por 480, que es una plantilla que me da 3ds Max, pero si yo requiero que sea mayor el render, pues aquí tendríamos que ubicar desde el principio, antes de renderizar, el número de píxeles que nosotros queramos. Podemos hacerlo de 1200 píxeles o de 1800 o incluso hasta de mayor, también de acuerdo a la cantidad de memoria que tengamos en nuestro. Las características, y esto solamente a prueba y error, es como lo podemos solucionar. Finalmente, en esta parte, cuando el render ya se termina 3ds Max, lo que nosotros debemos de hacer por punto final es guardar nuestro render precisamente en la carpeta que nosotros queremos y lo podemos poner como una prueba diferente, podemos ponerle prueba 8 o prueba 9. Y aquí podemos ubicar precisamente el tipo de formato de salida que nosotros lo queremos guardar. En este caso yo lo puedo guardar como un encapsulado, como un tipo PNG o también como un tipo JPG. Entonces en este caso yo lo que selecciono es el modo JPG. Ya se le pone el nombre, la prueba 9. Le damos guardar y en este mismo momento damos OK. ¿Para qué? Para que busquemos nuestra carpeta anterior y aquí podemos entender, por ejemplo, una iluminación diferente con respecto a otra sobre el mismo objeto, y aquí podemos entender prácticamente ya cómo poder obtener precisamente el resultado final de cómo guardar un render y cómo representarlo. En este caso, por ejemplo, si yo quiero guardarlo de otra manera, yo puedo cerrar el render totalmente. Aquí, por ejemplo, puedo utilizar el Open, puedo utilizar el grupo, lo abro. Voy a volver a configurar el render, por decirlo así. Y en este caso, al abrir mis propiedades del render setup, yo le puedo dar aquí, por decirlo, 1200 píxeles por 1200 píxeles. Hay que recordar que al cerrar esto, y si nosotros ubicamos nuestro Show Save Frame, esto que vemos, estos límites que vemos son el resultado del render. Por lo tanto, ya creció el render, el tamaño del renderizado, y yo puedo acercar más
el objeto, con lo cual yo le puedo dar también un poco mayor de resolución. Entonces, en este sentido, estoy buscando una mejor vista del objeto. Y aquí, al utilizar precisamente esta selección interna, puedo utilizar el material que yo puedo representar aquí. Y antes de representarlo, voy a obtener un render nuevamente. Y vamos a ver que ahora el tamaño del render ya ha cambiado. Si ustedes se fijan, ya los límites del render han cambiado totalmente. Y ahora incluso el orden de producción del render es diferente. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo trabajar otro material. Por ejemplo, selecciono este. Por ejemplo, aquí otro material Arnold, por decirlo así, en Surface Standard. Y este mismo, al seleccionarlo, yo le puedo poner precisamente su base color en color rojo. Selecciono. No hay que olvidar que este render, pues ya al tener las características que yo estoy buscando, por ejemplo, desde el rendering environment, debemos cambiar precisamente el background de nuestro color. Por ejemplo, si yo lo cambio el uso de la mapa, ¿qué está pasando? Se está aclarando el render y yo puedo utilizar un ambiente totalmente oscuro. Lo bajo y aquí estoy utilizando un ambiente totalmente diferente. Ahora, que si yo quiero utilizar un ambiente azul, aquí lo utilizo, o un ambiente verde, le puedo poner OK. Y si yo quiero nuevamente utilizar el mapa que yo hice aquí, hay que recordar algo muy importante, que este mapa siempre lo vamos a conectar desde este punto aquí. Al cargarlo, el resultado va a ser precisamente este, que está el mapa 2, como aquí lo observamos, y con esto lo podemos volver a. Nuestro render va a cambiar y aquí tenemos otro tipo de presentación con otro tipo de trabajos. Y bien, el resultado precisamente estoy dejando trabajar, lo estoy dejando que renderice un poco. No lo voy a dejar terminado completamente porque tarda un rato. Yo lo voy a guardar como la prueba. Mucho más grande, mucho mayor que el anterior. Y su resolución, naturalmente, va a cambiar. Pero esto lo podemos saber exactamente, precisamente desde las características que nosotros le vamos a poner a nuestro material, a nuestro render. Entonces, pues ya
brillante. Y aquí vemos el resultado, que es lo que se está obteniendo aquí. Creo que con esto es básico.